Muy buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por este espacio para poder comentar un poco más referente a esta preocupación que tenemos, que es sobre el servicio de transporte público, y que una de las alternativas para atender esta situación que ofrece el gobierno es actualmente el tren de cercanías, que ayer se aprobó, tuvo una media sanción en el Senado. Sin embargo, hay un par de puntos que son muy preocupantes y que lo exteriorizaban los legisladores que son de la oposición, y bueno, nosotros vamos a exponer eso en un breve resumen. Muy bien, y antes de eso, seguramente la audiencia que estuvo aquí por esta zona del microcentro y en algunas partes específicas del país llegó a utilizar el servicio del tren. Yo no sé si es que tus padres Yo recuerdo o de chica. abuelos Sí. contaban que el tren llegaba hasta acá antes, ¿verdad? Y bueno, anécdotas que para nosotras y sobre todo los que vinieron después de las siguientes generaciones resultan como algo súper lejano. Incluso aquella historia de que Paraguay fue uno de los primeros en tener un ferrocarril aquí a nivel de Mercosur, y que hasta ahora somos uno de los últimos en tener un transporte masivo de pasajeros, porque no contamos con eso, nuestro mercado es muy pequeño. Esto es solamente a modo de introducción y de decir qué lindo sería tener algo así, pero algo bien hecho. Por supuesto que todos queremos tener ese servicio, pero no queremos que sea un negociado. Claro, de que necesita una solución el transporte público, necesita, y que el tren estaría satisfaciendo esta necesidad que nosotros tenemos, por supuesto, pero también una realidad, y tenemos aún muy reciente lo que es esta experiencia que tuvimos con el Metrobús, que fue prácticamente un atropello, no estaba lista la franja de dominio, y bueno, finalmente no se pudo realizar los trabajos del Metrobús porque se realizaron muchas manifestaciones con los frentistas, el comercio fue muy afectado en esa zona. Y toda esta situación se podía evitar si se hacían bien los trabajos, si es que había una participación ciudadana que sea transparente, informado, entonces que se aclaren absolutamente todas las dudas. Esta situación no se está dando ahora con el tema del tren de cercanías, que se quiere implementar un tramo que estaría uniendo Asunción con Ypacaraí. Es solo eso lo que sabemos. Y es muy preocupante esta situación, es cierto, queremos un tren, necesitamos un tren, es un problema el traslado masivo de personas en el área metropolitana de Asunción. Sin embargo, tenemos que hacer bien las cosas. Bueno, vamos a compartir entonces, Gaby, si te parece, ver con la audiencia esta placa que nos trajiste y que resume esos puntos principales que a lo mejor no son todos, pero que son los destacados. Asimismo, este proyecto que fue aprobado ayer en el Senado, ahora pasó a diputados. Las principales críticas que están señalando es que es un cheque en blanco. ¿Por qué? Se autoriza que se haga un préstamo sin que siquiera se sepa cuánto va a costar el tren, y en caso de que haya unos sobrecostos que no sabemos que podrían darse, ¿quiénes estarían asumiendo? Porque no se sabe cómo es. En caso de que es lo que dijo la ministra de Obras Públicas, la señora Claudia Centurión, es solamente para hacer un estudio de ingeniería, que se quiere saber cómo va a ser, un diseño. Para eso no se necesita una ley. Cualquiera puede hacer un estudio de factibilidad, no necesita pasar por el Congreso. ¿Y por qué se plantea un proyecto de ley? Porque se está autorizando a realizar un préstamo y se crea un fideicomiso. Un fideicomiso que no sabemos cuál va a ser el recurso, cuál es el compromiso que va a tener el Estado. Por lo tanto, es un cheque en blanco el que firmó el Senado el día de ayer. Bueno, ese primer punto es ya de por sí bastante grave, porque hablamos del precio de un proyecto, de por lo menos tener unas delimitaciones, como cuando se hace un tope, como cuando se hace un llamado a licitación en cualquier ente del Estado y se pone un monto mínimo y un monto máximo, que son los precios referenciales. Entonces uno ya va presupuestando, y también los mismos oferentes van calculando qué es lo que precisa el Estado. Eso no se tiene entonces. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente punto, Gaby, que habla de que no tienen los datos técnicos? ¿A qué se refieren? Bueno, que se autorizan disposiciones especiales. Estas disposiciones especiales es muy genérico, no sabemos a qué se refiere, cuáles son las disposiciones especiales, y que no se sabe cuánto serían la cantidad de pasajeros que estaría trasladando. Se tiene en cuenta, por ejemplo, en el proyecto anterior, porque fue modificado, a toda la población del área metropolitana que estaría andando en el tren. Pero yo, por ejemplo, vivo en Asunción y yo no estaría utilizando ese tren todos los días, porque mi trabajo, donde yo voy diariamente, no queda tan lejos, no voy a necesitar el tren para trasladarme. Así como yo, habrá mucha población, por lo tanto,
Esto estaría impactando en lo que es la estructura de costos, su tarifa técnica para pagar el pasaje del tren, y esto, por ejemplo, no sabemos. Sin embargo, el Congreso, a través del Senado, ya asumió un compromiso sin saber cuántos serían los pasajeros que estarían viajando, cuál sería el costo, cómo se estaría implementando, cómo sería la movilidad de este tren. Si es eléctrico o a gasoil. Claro, si sería biomasa, cómo sería. Y, sin embargo, nosotros decimos queremos tren. Claro que todos queremos un tren, pero señores, seamos serios, que sea un tren en serio, que sea viable, sobre todo la experiencia que tenemos con el Metrobús. Tenemos que estudiar específicamente cuáles son estas disposiciones especiales, cuáles son estos datos técnicos, porque todo eso ya se puede medir, disponemos de mucha tecnología y muchos conocimientos para aplicarlos y que realmente podamos tener un tren. Y además sobre un tema del cual venimos hablando desde hace muchísimos gobiernos, porque varios gobiernos ya vinieron hablando del tren de cercanías, Asunción y Pacaraí. Entonces no puede ser que no haya nada para mostrar y sobre el cual basar una proyección. Es lo que cuenta Gaby, me parece muy importante de subrayar de que los beneficiarios van a ser los ciudadanos y ciudadanas que usen ese trayecto desde Asunción hasta Pacaraí y viceversa. Pero, ¿qué pasa con todos los demás que viven del otro lado? La gente de Ñemby, la gente de Pané, Villa Elisa, La Maré. Claro. Entonces, el costo finalmente asume el Estado, es decir, vamos a estar asumiendo todos los contribuyentes del país. Entonces, tenemos derecho mínimamente a tener esa información técnica de cómo se va a ejecutar el plan. Claro, porque para presentar esto al Congreso tienen que tener esa información, sin embargo no se está socializando, ni siquiera tuvieron en conocimiento los senadores de la oposición. El siguiente punto es la adjudicación sin licitación. Se permite un acuerdo con el organismo coreano KAIN, que es sin licitación pública. No es por la ley de contrataciones públicas que se hace esta adjudicación, que es la 2051, que ya no está muy vigente, sino que es por la ley de concesiones. La ley de concesiones estipula que tiene que haber un concurso, por más que la concesión sea a 30 años, se tiene que competir. Sin embargo, acá este proyecto ya tiene un nombre y apellido de quién va a implementar este tren, que es el organismo coreano KAIN. ¿Por qué estamos nosotros con este casamiento? Porque ellos ya tienen un proyecto desarrollado, es un país del gobierno de Corea, de donde está viniendo este proyecto. De todos modos, nosotros tenemos derecho a conocer, a saber que haya un concurso público, que las empresas paraguayas, si quieren competir, que también puedan competir en igualdad de condiciones, y es la mejor, porque tienen entonces miedo a esta competencia. En un momento dado, Gaby, habían dicho que era solamente una cuestión de transferencia de conocimiento, creo que así le dicen cuando hay un paquete. Un paquete, claro, y bueno, mira, yo te doy todo mi know-how acerca de este proyecto específico, porque bueno, yo luego tengo un montón de trenes y vos no tenés ninguno. Pero en este caso sabemos que no es eso nomás, sabemos que también se le va a permitir subcontratar, y ahí está el quid de la cuestión. Claro. Porque ¿a quién se le va a subcontratar sin ninguna licitación? Y seguramente a alguien relacionado al gobierno, a alguien relacionado al poder de turno, que es lo que ocurre cuando hay alguna licitación dirigida o alguna compra pública dirigida. Esto es lo que nosotros suponemos desde el punto de vista o partiendo del hecho de que no hay competencia. Si hubiera competencia, bueno, ahí hay por lo menos el beneficio de la duda de que hay una intención de hacer bien las cosas. Pero si no hay luego competencia y la empresa esta coreana va a poder decidir a dedo a quién subcontratar, entonces ya sabemos de manos de quiénes van a quedar. Claro, no es más una desconfianza por el gobierno extranjero, sino que es por los responsables en nuestro país, cuál es el manejo histórico que están teniendo, y sobre todo en este caso que ni siquiera sabemos cuánto va a costar. No se puede comparar con otros proyectos que estén en otros países o que puedan venir también a plantear sus inversiones en el país, porque en este contexto no se da un clima seguro jurídico para hacer una inversión tan importante como es la implementación de un tren. Bueno, y además de lo que es eso, también el siguiente punto, Gaby, mencionás que la parte de obligaciones que normalmente se prevé en un contrato no está bien especificado. No tenemos acceso a lo que es esta concesión que se daría entre el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y el organismo KAIN, que va a ser un acuerdo de subconcesión, y luego
se firma un contrato y tampoco sabemos cuáles son las obligaciones que va a tener el Paraguay en este contrato, y en caso eventual de que haya sobrecostos, ¿quién estaría asumiendo estos sobrecostos y en qué circunstancias se estarían dando? Nosotros estamos totalmente ciegos de cómo se estaría implementando este tren de cercanías. Había un proyecto anterior que ya ponía una alerta roja de que no hay una franja de dominio liberada. Hoy podemos hacer un recorrido por la franja de lo que es desde Asunción hasta Pacaraí, y sobre todo en Asunción hay partes que están ocupadas, hay un club que está ahí a metros nada más de lo que es las vías del tren y no tenemos disponible. El plan es de Asunción a Pacaraí, pero ¿desde qué punto? ¿Cómo van a hacer con en las partes donde están ocupadas? Hay edificios, entonces son muchos puntos grises que finalmente hace a lo que es la factibilidad real de la construcción de este tren. Queremos trenes, cierto, pero vamos a hacerlo de manera seria y bueno, sobre todo este punto de franja de dominio que es súper importante para hacer realidad esta construcción. La cuestión social me parece acá muy importante de destacar, Gaby, porque a ver, hablamos no de personas que están en situación de ocupación irregular. No es gente que se fue y puso su casita ahí de madera encima de la vía del tren, sino que en varios tramos, en todo este trayecto que se menciona, hubo inclusive gente que accedió a títulos de propiedad y que hoy tiene títulos desde hace décadas, título, ocupación y posesión. En otros trayectos o en otras partes hay también gente que paga a la municipalidad o que pagó a la municipalidad el usufructo. Entonces, tenés distintas situaciones y distintos niveles también de derechos sobre esas tierras y que uno puede decir, a lo mejor gente que nos ve ahora puede plantearse, bueno, pero si es un bien del Estado, no prescribe, no es no se puede hacer su capión, etcétera. Pero en este caso son cuestiones distintas porque hay también mucho que está del lado de la gente que tiene título, que tiene ocupación y que como sea va a ser un problema social llevado al momento. Como solés decir también, Gladys, el interés general que implica en este caso de implementar un tren y que se va a generar una demanda inducida una vez que ya esté funcionando el tren. Entonces, por lo menos ciertos datos técnicos se podría hacer en base a los datos de ahora, pero que no disponemos y que en el futuro sí se podrían dar. Y en el recorrido que habíamos hecho en cuanto a este trabajo de lo que sería el tren de cercanías, nosotros habíamos hecho un recorrido en este itinerario y una de las cuestiones que nos llamó la atención es que en la franja de dominio del tren también hay estaciones de servicio. Y esta estación de servicio está habilitada por la municipalidad, por el Ministerio de Industria y Comercio y está afectado por esta vía del tren. Entonces, ¿cómo se estaría haciendo este tren con esta estación de servicio habilitada, toda la infraestructura que implicó construir esta gasolinera? Entonces son puntos que no están siendo aclarados, que nosotros en su momento habíamos planteado a las autoridades y hasta ahora no son respondidos estos puntos. Y ahora ya tiene una media sanción del Congreso y ni siquiera los frentistas tienen información.